Bueno, ya estamos grabando, vamos entonces a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar hoy la clase número 14. Entonces vamos a ver hoy este capítulo de esfuerzo térmico. Entonces el esfuerzo térmico pues se genera en los materiales, ¿cierto? Cuando uno por lo general calienta un material, él se expande. Entonces cuando él se expande y por ejemplo digamos está fijo entre dos paredes y él empieza a aumentar su temperatura, entonces empieza a generar unas reacciones en las paredes, entonces eso va a generar un esfuerzo térmico en el material. Entonces esto simplemente es una formulita, la fórmula del esfuerzo térmico. Entonces es la elongación debido al esfuerzo térmico, ¿cierto? Como les decía ahora, a medida que aumentamos la temperatura de un cuerpo, este se expande, ¿cierto? Eso se cumple para la mayoría de los materiales. Hay algunos que puede pasar al contrario, pero en general, si uno calienta un material, él se expande, entonces él se va a alargar y ese alargamiento va a ser igual a la integral de 0 a L de alfa por delta T por dx. ¿Qué es alfa? Alfa es un coeficiente de expansión térmica, es una propiedad mecánica de los materiales. Ahorita se los muestro en la tabla donde está. Delta T pues es el cambio de temperatura, ¿cierto? La temperatura final menos la temperatura inicial. Y si integramos pues sobre la longitud, entonces haciendo esa integral nos va a quedar simplemente esta ecuacióncita. Entonces esta es la que vamos a trabajar. La elongación térmica va a ser el coeficiente de expansión térmica alfa por delta T por L. Entonces L es la longitud inicial del elemento, delta T el cambio de temperatura y alfa coeficiente de expansión térmica. Es una constante del material, una propiedad mecánica. Entonces vamos a mirar dónde está esa propiedad. Profe, qué pena, te hago una pregunta. ¿Expansión y dilatación es lo mismo? Eh, sí, digamos que acá en términos de resistencia de materiales es lo mismo, estaríamos hablando de lo mismo. Sino que la otra me corrigieron porque la expansión era es que para los líquidos y la dilatación era para los materiales, pues, digamos, pues, algo sólido. Sólidos. Sí, señor. Pues sí, siendo estrictamente necesarios, pero por eso acá en resistencia de materiales, digamos que podemos llamarlo lo mismo, expansión térmica. Muchas gracias. Listo, bueno, entonces miren acá en la tabla de propiedades, la última columna es el coeficiente de expansión térmica. Entonces en el sistema internacional, entonces mire que esto está por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Y para el sistema inglés, entonces también la última columna, y está por 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit. Desde acá, de esta tabla, podemos sacar los coeficientes de expansión térmica. Bueno, entonces copien la formulita, porque esto pues es sencillo, ¿cierto? Ya vamos a entrar pues a hacer los ejercicios como tal. La formulita que necesitamos es únicamente eso que tenemos ahí. La expansión térmica es alfa por delta T por L. No necesitamos más nada.
Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Nos dicen acá que el ensamble tiene los diámetros y está hecho de los materiales, pues como se indica, acá tenemos aluminio, bronce y acero inoxidable. Si esto está fijo, o sea, está asegurado entre los dos soportes cuando la temperatura es 70 Fahrenheit. O sea, esto entra ahí precisito cuando la temperatura es 70. 70 Fahrenheit entra ahí preciso. Determine el esfuerzo normal en cada material cuando la temperatura incrementa a 110. Entonces, ¿qué pasa? Como la temperatura va a empezar a incrementar, entonces ellos tratan como de salirse de acá de este espacio. Entonces ahí sí van a generar unas fuerzas en estas paredes. Entonces al generarse esas fuerzas, ahí sí se genera un esfuerzo. Pero si uno mantiene la temperatura a 70, no va a generar ningún esfuerzo. Ellos caben ahí perfectamente. Entonces, bueno, vamos a buscar las propiedades de estos materiales allá en la tabla. Entonces necesitamos los módulos de elasticidad. Para la deformación axial, pues la tradicional que venimos calculando, y los coeficientes de expansión térmica. Vamos a buscar esas propiedades. Bueno, voy a anotar acá en la hojita y ya paso a la hoja. Vamos a buscar propiedades. Entonces tenemos del 2014 T6, que es un aluminio. Entonces, como le digo, necesitamos el módulo de elasticidad y necesitamos el coeficiente de expansión térmica. Y estamos en el sistema inglés. Tenemos el C86100, que es un bronce. Y tenemos el acero inoxidable 304. Entonces vamos a buscar esas propiedades del aluminio, el bronce y el acero inoxidable. Entonces el del aluminio lo voy a llamar con el subíndice A, el bronce lo voy a llamar con el subíndice B y el acero inoxidable con el subíndice S. Entonces voy a buscar esas propiedades. Entonces vamos acá para la tabla en el sistema inglés. Entonces el aluminio 20, por acá está 2014 T6. Entonces el módulo de elasticidad es 10.6 por 10 a la 6. Por 10 a la 3 KSI. Y el coeficiente de expansión térmica, entonces por acá hasta el final, 12.8 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit. El bronce, C86100, entonces este tiene un módulo de elasticidad de 15 por 10 a la 3 KSI. Y el coeficiente 9.6 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit. El acero inoxidable 304, por acá está, módulo de elasticidad 28 por 10 a la 3 KSI. Y el coeficiente está acá 9.6 por 10 a la menos 6. Bueno, entonces ahí están las propiedades. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese montaje. Entonces cuando nosotros hagamos el diagrama de cuerpo libre de ese montaje,
Vamos a tener acá una reacción en A, llamemos eso, si eso es A, y esto acá es B. Entonces, como les digo, la temperatura empezó a incrementar y estos elementos van a generar reacciones en estas paredes. Si hacemos el equilibrio, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X nos va a dar que FA menos FD es igual a 0. O sea que FA es igual a FD. No hay forma de calcular esa fuerza. O sea, saber el valor de cada una no podemos. Lo único que podemos decir es que son iguales. O sea que llamémosla simplemente F. Esa fuerza que se va a generar ahí es F. Y necesitamos una ecuación de compatibilidad. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de compatibilidad? Pues mire que esto está fijo entre estas dos paredes. O sea que el alargamiento desde A hasta D debe ser 0. Entonces, ¿qué pasa? Por carga axial estos elementos están a compresión, o sea, sería negativo, pero por temperatura se están expandiendo, sería positivo. O sea que tenemos que sumar elongación por carga axial y por temperatura para cada material en los tres. Entonces vamos a empezar. Entonces, por temperatura para el aluminio. Recuerde que la fórmula de expansión térmica es alfa delta T por L. Entonces, para el aluminio vamos a tener alfa del aluminio 12.8 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit por delta T. Nos dijeron que cambiamos de la temperatura final es 110 menos la inicial que es 70 y esto es en Fahrenheit. Por la longitud inicial del aluminio es 4 pies. Vamos a pasarlo a pulgadas para que nos quede. Entonces esto va a ser 4 pies en pulgadas, sería 4 por 12, 48 pulgadas. Sería por 48 pulgadas. Pues la expansión térmica es positiva porque estamos aumentando la temperatura, pero por carga axial va a ser negativa, menos. La carga axial, pues ya dijimos que la estábamos llamando simplemente F. Por la longitud del aluminio, 48 pulgadas, dividido el módulo de elasticidad, bueno, el área, nos están dando el diámetro, es pi cuartos, de 12 al cuadrado, y esto es pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad. Desde el módulo de elasticidad lo tenemos por acá, 10.6 por 10 a la 3 KSI. Pero KSI es kilolibra sobre pulgada cuadrada. Y todo esto es para el aluminio. Entonces hasta ahí únicamente llevamos el aluminio. Hay que hacer lo mismo para los tres materiales. Ambos se están expandiendo por temperatura y todos tres se están comprimiendo por la compresión de la fuerza. Bueno, la longitud de este va a ser 6 por 12, 72 pulgadas. Y la de este es 3 pies, o sea, 36 pulgadas. Bueno, bueno, las unidades acá. Mire que Fahrenheit con Fahrenheit se cancela. Acá nos va a quedar esta pulgada cuadrada con esta pulgada cuadrada se cancela. Y ahorita miramos estas pulgadas. Esto nos debe quedar en kilolibras, porque es unidad de fuerza. La fuerza es lo que necesitamos despejar. Entonces lo que nos están pidiendo es el esfuerzo sobre cada uno de estos materiales. Para calcular el esfuerzo sobre cada uno de estos, pues necesitamos conocer esta fuerza F. Entonces continuemos con el segundo material. Pues aluminio.
aluminio, bronce y acero. Entonces, para el bronce, pues el coeficiente 9.6 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit. Por el cambio de temperatura, 110 menos 70 Fahrenheit, por la longitud, 72 pulgadas, menos. Por carga axial, F por 72 pulgadas, dividido pi cuartos del diámetro de este, que es 8 pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad 15 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Y este es el bronce. Más la expansión térmica del acero, entonces el acero, 9.6 por 10 a la menos 6 por 110 menos 70 Fahrenheit por 36 pulgadas. Menos compresión por carga axial, F por 36 pulgadas, dividido pi cuartos del diámetro, es 4 pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad 28 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Y esto debe ser igual a 0. Y esta última parte es la del acero. O sea, toda la suma y resta nos deben dar 0. Bueno, unidades, Fahrenheit, Fahrenheit, pulgada cuadrada, pulgada cuadrada. Entonces, mire qué pasa. Todos los términos tienen pulgada. Todos tienen pulgada. Como esto está igual a 0, entonces se puede cancelar en todos. O sea que nos queda efectivamente la respuesta en kilolibras. Entonces vamos a despejar esa F. Entonces mira que eso se ve relativamente complejo de despejar, pero yo lo que voy a hacer simplemente es sumar estos tres términos que son números, ¿cierto? Y cuando yo haga esta operación es un número, lo sumo con este, lo sumo con este. Y acá a la derecha pues hago estas divisiones, 48 sobre todo esto, 72 sobre todo esto y 36 sobre todo eso, y sumo porque todos tienen el factor común F. Y lo paso a la derecha para que quede positivo. Entonces a la izquierda me va a quedar todos estos valores. Entonces 12.8 por 10 a la menos 6, 110 menos 70, eso lo voy a poner de una vez como 40 por 48, más este de acá, 9.6 por 10 a la menos 6 por 40 por 72, más 9.6 por 10 a la menos 6 por 40 por 36. Este numerito, estos tres números me dan 0.0661. Y esto debe ser igual. Entonces, como les digo, acá me va a quedar todos, término común, F. Entonces hago todas las operaciones y sumo. Entonces, esto va a ser 48 dividido pi cuartos por 12 al cuadrado por 10.6 por 10 a la 3. Sumo con este 72 dividido pi cuartos por 8 al cuadrado por 15 por 10 a la 3. Más 36 pi cuartos 4 al cuadrado por 28 por 10 a la 3. Esto me da 2.379 por 10 a la menos 4. Y de ahí despejamos F. De 0.0661 dividido 2.379 por 10 a la menos 4. 277.848 kilolibras. Ese es el valor de la fuerza F.
Profe, ese valor ahí, 2.379, eso no es negativo. No, porque ya lo pasé, mire que acá ya está la igualdad. Acá está restando, ya los pasé para allá positivos. Ah, sí, profe, gracias. Listo, sí, mire que todos acá son menos, entonces lo que hice fue sumarlos y simplemente pasarlos allá positivos. Bueno, entonces ya podemos calcular el esfuerzo sobre cada material. Ya después de conocer la fuerza a la que están sometidos. Entonces esto va a ser el esfuerzo del aluminio, entonces va a ser la fuerza sobre el área del aluminio. Ya sabemos que la fuerza es la misma sobre todos los materiales, porque la reacción en A nos dio igual a la reacción en D por equilibrio. Entonces va a ser 277.848 kilolibras. Dividido el área del aluminio, pi cuartos de 12 pulgadas al cuadrado. El esfuerzo en el cobre, perdón, en el bronce, es bronce. Va a ser la fuerza sobre el área del bronce. Entonces 277.848 de pi cuartos por 8 al cuadrado pulgadas al cuadrado. Ahí si alguien tiene calculadora a la mano me puede ir ayudando acá con estos resultados. Y el del acero va a ser la fuerza sobre el área del acero. Entonces, ¿cuánto le sale al aluminio, el del bronce, el del acero? Aluminio da 2.4567. 2.4567, o sea, 2.457 kilolibras sobre pulgada cuadrada KSI. El del bronce. El del bronce. Yo hago el del acero. Profe, el del acero da 22.110. Y el del bronce. 5.527. 5.528 aproximando ahí. Y esos serían los esfuerzos en los tres materiales. Entonces, mire otra vez la ecuación de compatibilidad. Si acá no hubiésemos utilizado ecuación de compatibilidad, pues no habría forma de calcular esa fuerza F.
¿Alguna duda? Profe, en el despeje de la F. Sí. Dejó a un lado, pues, el 12.8. Pues dejó a un lado la fórmula de los No, pues, esfuerzos térmicos, ¿cierto? sí, a un lado dice todo eso, porque esos son números y los sumé. Sí. Da esto. Y pasó Y al esto. otro lado, entonces todos son factores como el de F, entonces hago 48, divido todo esto y lo sumo con 72, divido todo esto y lo sumo con 36, divido todo esto. Listo. Todos son factores comunes de la F. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar acá con este otro ejercicio. ¿Qué nos dicen? Los dos segmentos de eje están fijos a las paredes rígidas y hay un espacio, un gap de 0.01 pulgadas. Entonces, usted monta esos dos ejes, uno de cobre y uno de aluminio, separados 0.01 pulgadas. Cuando la temperatura es 60 Fahrenheit, se nos dice, ¿cuál debe ser la temperatura T2 que se requiere para cerrar ese espacio? Vamos a calcular ahí primero que todo. Bueno, nos dan que el diámetro de cada material y nos dicen pues los módulos de elasticidad y los coeficientes de expansión térmica para cada material. Bueno, adicional por acá nos dan los esfuerzos de fluencia, eso es para verificar que efectivamente estemos trabajando sobre la zona elástica. Recuerde, si uno pasa el esfuerzo de fluencia ya está sobre la zona plástica. Aunque veo que pues de esas propiedades mecánicas como que aprendieron un poquito. En el examen en esa parte están regulares. No dio tiempo, profe. No dio tiempo, no, ese examen estaba muy cortico, ¿no? No, uno siempre se embala por ahí. No, el segundo punto era una división, pues. El segundo punto era muy fácil. Era dividir dos valores. Sí, Sí, ese no, profe, pero es verdad. primero sí El primero estaba. estaba carnudo, estaba Sí, carnudo. sí, sí. Pero el segundo, por eso lo tiré. El primero sí, no, el primero era larguito. Pero tampoco era tan difícil. El segundo sí salía muy fácil, pues era dos divisiones. Y ya el tercero, pues hacerlo en Excel, no era tanta. Pues si uno lo hacía en Excel, salió pues rápido. Ah, pues la demora era montar todo eso en Excel, Arley. No, es que se demora montando esos datos. Máximo 2 minutos, pues. Bueno, entonces vamos a. Entonces nos dicen que necesitamos cerrar ese espacio. Entonces, uno empieza en 60 Fahrenheit y empieza a calentar los materiales hasta que se cierre ese espacio. O sea que la expansión térmica, bueno, no, primero voy a copiar acá los valores de cada material. El aluminio. Entonces tenemos el módulo de elasticidad. Es 10 por 10 a la 3 KSI. Coeficiente de expansión térmica del aluminio.
13 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit. El esfuerzo de fluencia del aluminio, 40 kSI. Bueno, el cobre, el módulo de elasticidad del cobre, 15 por 10 a la 3 kSI. El alfa del cobre, 9.4 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit, y el esfuerzo de fluencia del cobre, 50 kSI. Entonces lo que les decía, necesitamos encontrar la temperatura hasta que se cierre el espacio, o sea que ese espacio, llamémoslo delta térmico, va a ser lo que se expanda térmicamente el aluminio más lo que se expanda térmicamente el cobre. ¿Cierto? Ellos empiezan a aumentar de temperatura, aumenta su longitud hasta que llegan a ese espacio. Entonces vamos a tener 0.01 pulgadas. Va a ser igual al coeficiente de expansión térmica. Mire, acá porque todavía no hay carga axial, porque ellos no se están tocando, entonces no se genera ninguna restricción de carga axial como tal. Lo único que está aumentando por el momento es la expansión térmica. Entonces va a ser para el aluminio. Entonces para el aluminio 13 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit. Por el delta va a ser T2 menos la temperatura 1, que es 60 Fahrenheit. Esta T2 es la que necesitamos encontrar por la longitud. Estamos sumando el aluminio 6 pulgadas. Más. Entonces esto es aluminio. Más el coeficiente de expansión térmica del cobre, 9.4 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit. Por T2 menos 60 por la longitud 12 pulgadas. Y este es del cobre. Entonces mire que todos tienen pulgadas, entonces las pulgadas se cancelan. Y vamos a despejar entonces esta. Entonces, ¿cómo se despeja eso? Entonces acá lo voy a hacer de esta forma. Mire que T2 menos 60 es un factor común. O sea que yo voy a dejar acá T2 menos 60 Fahrenheit. O sea que yo puedo hacer este valor por este y lo sumo con este valor por este. Y eso va a multiplicar a esto, o sea que pasa a dividir a 0.01. O sea, voy a hacer 13.6 por 10 a la menos 6 por 6. Más, es factor común este T2 menos 60, entonces hago este 9.4. Más 9.4 por 10 a la menos 6 por 12. Y eso queda multiplicando este número, pero yo voy a despejar, entonces 0.01 dividido ese valor. Me queda acá al lado izquierdo 51.440. ¿Qué unidades tiene este? Este Fahrenheit está dividiendo, esto pasa a multiplicar. Pero Y sería acá es, negativo. Ah, no. perdón, No, profe. listo, entonces de ahí despejamos T2. Pero mira que las unidades cuadran, este Fahrenheit está dividiendo, paso a multiplicar ese valor de acá. Y acá entonces este 60 lo paso a sumar ese 51 y me queda en Fahrenheit más Fahrenheit. Entonces 60 más 51.440. Eso da 111.440 Fahrenheit. Esa es la temperatura necesaria para cerrar ese espacio.
Era lo Entonces, primero que nos pedían. Sí. cuando se están tocando, hay que aplicar la fórmula de qué es. Si se están tocando, también habría carga axial. También habría deformación por carga axial. Que eso es lo que sigue. Ahorita les doy el espacio para que copien todo. Entonces ya estos dos materiales se están tocando en 111 Fahrenheit. O sea, ya se tocan en 111 Fahrenheit. Entonces, ¿qué nos dicen después? Determina el esfuerzo normal. Entonces, en los dos elementos, si la temperatura es 300 Fahrenheit. O sea, ya el espacio se cerró porque ya 300 es mayor a 111. Entonces, cuando ya se cierra, ya se genera una reacción acá en los elementos. Si yo sigo calentando, pues ellos tratan de salirse de ahí, pero obviamente no pueden. Entonces se generan estas reacciones en las paredes. Entonces sigo calentando por encima de 111. Entonces ya se va a generar carga axial. Pero entonces ahí el delta de temperatura sería de 111 y 300. Lo puedo hacer de dos formas. Usted puede hacer el delta de temperatura si lo hace de 300 a 111. Entonces lo voy a explicar acá y ya pues miramos por cuál lado lo hacemos. Entonces si lo hacemos por este lado, la ecuación, entonces ¿cuánto es el espacio cuando estamos en 111? 0, ¿cierto? O sea que 0 sería igual a, llamémoslo, la expansión térmica del aluminio. Como ya hay carga axial, entonces menos la deformación por la fuerza del aluminio más la expansión térmica del cobre menos la elongación debido a la fuerza en el cobre. Entonces esta es una forma. Como yo estoy arrancando desde 111, el espacio inicial es 0, pero si yo arranco desde 60, yo también puedo hacer este. Si yo arranco desde 60, el espacio que hay en 60 es 0.01. Pero lo puedo hacer por cualquiera de los dos lados. Listo. Se puede hacer por cualquiera de los dos lados. Pero si se toma de 60 no hay contacto, pues estaría ese espacio, por eso lo pone ahí. Por eso está acá así. Si yo inicio desde 60 hay un espacio. Si inicio desde 111 ya no hay espacio, inicia en 0. Entonces, ¿con cuál lo hacemos? Igual es lo mismo, ¿no? Sí, con cualquiera de los dos va a dar lo mismo. Con la de 300 y 111 entonces. Bueno, entonces vámonos con eso. Entonces 0 va a ser igual. A la expansión térmica del aluminio, entonces va a ser 13 por 10 a la menos 6 sobre Fahrenheit por 300 menos 111.440 por la longitud inicial del aluminio, que es 6 pulgadas. Menos debido a la fuerza. Bueno, acá nos falta hacer, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de ese elemento cuando ya se estén tocando, acá vamos a tener una fuerza, ya no, pongamos que eso sea y esta fuerza en B. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en X, entonces nos queda FA menos FB
igual a 0, FA es igual a FB y simplemente la llamamos F. Entonces la fuerza que causa la deformación por carga axial es F, entonces menos la carga por la longitud, 6 pulgadas, dividido el área, entonces ahí nos dan el diámetro, cada diámetro es de 1.25, ahí está en el enunciado. Entonces pi cuartos de 1.25 al cuadrado, esto es pulgadas al cuadrado, por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del aluminio, 10 por 10 a la 3 KSI. Entonces KSI es kilolibras sobre pulgada cuadrada. Bueno, más en el cobre. Entonces ya no voy a colocar las unidades, ya sé que las unidades me van a dar. Entonces en el cobre es 9.4 por 10 a la menos 6 por 300 menos 111.440 por 12 menos F por 12 dividido pi cuartos de 1.25 al cuadrado por A. Este es el del cobre. Módulo de elasticidad del cobre es 15 por 10 a la 13. Entonces analicemos las unidades con este. Este es Fahrenheit con Fahrenheit, pulgada cuadrada con pulgada cuadrada. Todos tienen pulgada y como esto es igual a 0 se pueden cancelar. Entonces nos queda en kilolibras nuevamente, unidad de fuerza. Vamos a despejar de ahí, entonces al igual que hicimos ahora. Entonces hago este término que es un valor y hago estos que es un factor común. Entonces voy a hacer 13 por 10 a la menos 6 por 300 menos 111.440 por 6 más 9.4 por 10 a la menos 6 por 300 menos 111.440 por 12. Estos términos dan 0.0360 aproximando. Va a ser igual, entonces nuevamente saco factor común F y hago la suma de este 6 dividido esto más este 12 dividido esto. Esto va a ser 6 dividido pi cuartos por 1.25 al cuadrado por 10 por 10 a la 3 más 12 dividido pi cuartos y 5 al cuadrado por 15 por 10 a la 3. 1.141 por 10 a la menos 3 F. Ya de ahí despejamos F. $31.551 kilolibras. Entonces cuando estén estudiando lo hacen por este otro lado a ver si les da esta misma F. Bueno, entonces nos piden el esfuerzo en ambos materiales. Entonces como ambos materiales tienen la misma área y es la misma fuerza, ¿cierto? O sea que la fuerza no es igual a la fuerza en B, o sea que el esfuerzo en el aluminio va a ser igual al esfuerzo en el cobre, simplemente va a ser la fuerza dividido el área. O sea, es igual porque tienen la misma área, ¿cierto? Entonces la fuerza es 31.551 dividido el área, ambos son de 1.25 pulgadas de diámetro. Y eso va a dar
25.710 KSI. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que verificar que si estén por debajo de los esfuerzos de fluencia de cada material. Entonces ese valor es menor al esfuerzo de fluencia del aluminio, que era 40 KSI, o sea que cumple. O sea, siempre hay que verificar esto, que estemos trabajando sobre la zona elástica, que son donde se cumplen todas las ecuaciones que hemos visto. Eso únicamente se cumple en la zona que es una línea recta. Y esto es menor al esfuerzo de fluencia en el cobre, que era 50 KSI. O sea que también cumple. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. ¿Alguna pregunta o todo claro? Vamos bien, profe. Listo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver la última parte de este capítulo número 4, pues en lo que nos concierne en el curso, que son los concentradores de esfuerzo.
Bueno, entonces vamos a ver concentradores de esfuerzo. Entonces, ¿qué son concentradores de esfuerzo? Entonces, miren, en esta figura A tenemos una placa y en esta sección A se le hace un agujero. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso venía con un área, ¿cierto? Pues como estamos haciendo un agujero, ¿cierto? Se genera una sección transversal menor en ese punto, ¿cierto? Obviamente estoy quitando área, entonces el área ahí es más pequeña que en los otros extremos. Entonces ahí como disminuí el área y la definición del esfuerzo es que es la fuerza sobre el área, si yo tengo menos área, entonces tengo mayor esfuerzo. Entonces se concentra el esfuerzo en ese punto. Digamos que en este elemento el esfuerzo mayor es en esa sección A, donde estoy extrayendo ese agujero. Y si uno se va a la distribución de ese esfuerzo, la distribución de ese esfuerzo sería de esta forma. Una distribución parabólica, como se observa acá, tiene unos mínimos y tiene unos máximos. Nosotros eso no lo sabemos calcular. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que la distribución se está dando como se está dando acá abajo, como el esfuerzo promedio. Nosotros eso sí lo sabemos calcular. El esfuerzo promedio simplemente es la fuerza dividido el área y eso es asumiendo un promedio. Y después vamos a relacionar este máximo con este promedio. Entonces nosotros podemos calcular el promedio, pero en realidad en ese elemento se presenta un esfuerzo máximo. Y nosotros queremos saber este máximo para que eso no supere de pronto el valor permisible y no vaya a fallar el elemento. Entonces esta es una primera forma de los concentradores de esfuerzos. Una segunda forma es estos que se conocen como de filete. Entonces igual yo vengo con una placa que tiene una sección transversal más grande y de un momento a otro entonces hago estos filetes, estos redondeos y disminuyo el área. Entonces, ¿qué pasa? Ahí donde disminuyo el área, nuevamente se genera un concentrador de esfuerzos como el que se observa a la derecha. Entonces se va a generar también una distribución parabólica con máximos y mínimos. Nuevamente, eso nosotros no lo sabemos calcular. Nosotros sabemos calcular lo que está acá abajo, que es un esfuerzo promedio. Entonces nosotros vamos a relacionar el promedio con el máximo. ¿Cómo se relaciona el promedio con el máximo? A través de esta constante K, que se conoce como el valor del concentrador de esfuerzos. Entonces ese valor de K va a ser el esfuerzo máximo dividido el promedio. Entonces el promedio nosotros lo sabemos y K lo vamos a buscar de unas tablas para despejar el valor máximo. Entonces si conocemos K, vamos a conocer el valor máximo. Y como les digo, ese K se saca de unas gráficas dependiendo cómo sea el concentrador de esfuerzos. Entonces acá está el primero, tipo filete. Vamos a ver, estas diapositivas tienen como un problema. Este, tipo filete. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces uno se ubica en el concentrador tipo filete, mira cuáles son los términos, el radio del filete es R, este ancho más pequeño es H y este ancho más grande es W. Y el espesor es T. Entonces el esfuerzo promedio, mire que se lo da ya uno acá, el esfuerzo promedio es la carga axial, en este caso pues la llaman N, dividido H por T. Esta H por este espesor. Entonces el promedio ya lo tenemos. ¿Cómo se entra entonces a la gráfica? Entonces a la gráfica se va a entrar por condiciones geométricas. Entonces en el eje X está la relación R sobre H. Entonces usted mira cuánto es R, cuánto es H en su dibujo. Se ubica, no sé, digamos que R sobre H nos dio 0.5, entonces sube por 0.5 y va a subir hasta una de estas curvas. Esas curvas son W sobre H. Entonces usted también calcula W sobre H y lo que le dé, digamos que nos dio en esta, que es W sobre H de 4, entonces usted llega y sube vertical por 0.5, que es la relación que le dé R sobre H, corta la curva y se viene horizontal a leer el valor de K. En este caso le da 1.5. Entonces así busca uno el valor de K, con parámetros geométricos del concentrador.
Digamos que no esté una relación. Mire que acá esta gráfica, esta acá, esta, corresponde a W sobre H de 1.2 y luego salta a W sobre H de 1.5. Entonces, si a usted le da 1.4, pues usted más o menos tira una gráfica por acá aproximada que sea de 1.4. ¿Cierto? No es porque no esté 1.4, entonces que no va a hacer el ejercicio. Tira más o menos una aproximación. ¿Queda claro cómo leer el valor de K? Profe, me lo repites tan amable que me perdí. Muchas gracias. Entonces, en el eje Y está el valor de K. Entonces, ¿qué hace usted? En el eje X entra con la relación R sobre H, le dio 0.5, entonces traza una línea vertical. Y va a cortar con alguna de estas curvas. Por ejemplo, con esta última que habíamos dicho, le dio W sobre H. Entonces usted mira en su dibujo, W. Mira H, si esa división le da 4 veces, entonces viene con 0.5 y corta esa curva. Y se viene horizontal y le da a la izquierda el valor de K. Bueno, para el otro concentrador, el que es un agujero, entonces usted viene y lee W es este ancho, 2R. Entonces mire que 2R es ya el diámetro de este elemento, ¿cierto? 2 veces el radio es el diámetro. El esfuerzo promedio ya le da a uno la fórmula, es la fuerza normal, la carga axial, dividido W menos 2R por el espesor que esté. Ya está. En esta hay una única curva. Entonces usted viene y busca 2R sobre W. O que acá es 2R sobre W. Hay algunos libros que traen esta con un error. La colocan simplemente como R sobre W. No, es 2R sobre W. 2R sobre W, entonces usted calcula eso y lo que le dé, no sé, supongamos que dio 0.3. Entonces viene y corta la gráfica y se viene horizontal y lee el valor de acá. Entonces acá dio más o menos, esto es 2.2, o sea que esto es 2.3. Esto sería 2.32. O como 2.31 le daría este valor acá encima. Y ese es el valor de K. ¿Listo? No sé, la relación 2R sobre W le dio 0.4. Entonces corta la curva, se viene y lee horizontal 2.2. Bueno, hay otros tipos de concentradores, digamos que este también es tipo filete, ¿cierto? Son las mismas curvas, es el mismo procedimiento. Pero digamos que básicamente nosotros vamos a utilizar este de agujero y este de acá. Eso hay libros pues que se dedican completamente a estudiar esos concentradores, entonces hay infinidad de concentradores y de geometrías posibles. Acá hay otro tipo de concentrador, ya con un momento flector M. Acá está este con una carga axial P. Este con un momento flector M. Bueno, como les digo, hay infinidad pues de concentradores. ¿Alguna duda? ¿O hacemos este ejercicio de una vez? Hagamos el ejercicio. Listo. Vamos a hacer el 487. Entonces nos dicen ahí, determine el máximo esfuerzo normal. Determine el máximo esfuerzo normal desarrollado en la barra si se somete a una carga de tensión de 8 kN. Entonces, si observamos la barra acá, nos damos cuenta que acá el concentrador, que tendría los dos concentradores, ¿cierto? Tiene por un lado filete y tiene por otro agujero. Entonces hay que verificar las dos condiciones. ¿Listo? Hay que verificar ambas. Tanto el filete como el agujero.
Entonces hay que calcular el máximo esfuerzo para esa carga de 8 kilonewton. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar verificando. Entonces uno acá dice, vamos a verificar el filete. Entonces para verificar el filete, bueno, vamos a dividir acá para ahorita verificar acá a la derecha el agujero. Entonces vamos a verificar el filete. Entonces para el filete, que es este dibujo que hay, necesitamos la relación R sobre H y la relación W sobre H. Entonces mire que acá en la grafiquita le dice, para el filete que es R, que es H, y que es W, y que es H. Entonces R, ojo, no se va a confundir que acá hay varios radios, acá este agujero tiene un radio, este redondeo tiene un radio, pero estamos verificando el filete, entonces con el redondeo acá del filete, que es 10 milímetros. Dividido H. H es este ancho mínimo, 20. 20. Entonces esta relación R sobre H me da 0.5. W es el ancho más grande, acá está la cota, 40 milímetros. Dividido H, que es 20. Entonces esto me da 2. Entonces, ¿qué hace uno? Con estas dos relaciones se va y busca el valor de K. Yo acá pues ya lo tengo trazado. Entonces R sobre H me dio 0.5, sí. Y voy corto con la curva de W sobre H de 2. Entonces mire, subo con 0.5. Y voy corto con la curva R sobre H, de W sobre H de 2, que es esta de acá. Entonces ahí corto y me voy horizontal a leer el valor de K. En este caso K es 1.4. Entonces me están pidiendo el esfuerzo máximo, el esfuerzo normal máximo desarrollado en este elemento cuando P es 8 kN. Recuerde que K es la relación entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo promedio. El máximo no hay forma de determinarlo porque eso es una distribución parabólica. Pero por la gráfica ya tenemos K y el esfuerzo promedio lo podemos calcular. El esfuerzo promedio, mire que la misma gráfica me dice que es la carga axial, en este caso la llaman P, dividido H por T. Entonces es 8 kN dividido H, dijimos que era 20 milímetros. Es este ancho más pequeño. Yo lo voy a colocar en metros, 0.02 por T. El ancho de la placa, o el espesor mejor, el espesor es 5 milímetros, o sea, 0.005. Estos metros cuadrados, o sea que el esfuerzo promedio me va a dar 8 dividido 0.02 por 0.05. Eso da kilonewton sobre metro cuadrado, kilopascales. Me está dando 80.000 kilopascales, o sea, 80 megapascales. Entonces ahora sí, el esfuerzo máximo, despejándolo de ahí, va a ser K por el esfuerzo promedio. Entonces K es 1.4 por el esfuerzo promedio, 80 megapascales. Entonces esto por 1.4 da que el esfuerzo máximo es 112 megapascales en el filete. Esto es en el filete, nos falta en el agujero, también hay que calcularlo para el agujero. Entonces para el agujero
para el agujero. Para entrar a la tabla, mire, a la gráfica, perdón, necesitamos 2R sobre W. Entonces, nuevamente, ojo con este R, que un elemento puede tener varios radios. Usted tiene que fijar es que acá en la gráfica le muestra que 2R es este radio de este elemento. O sea, 2R sería el diámetro. Si nosotros nos vamos acá, 2R para este agujero es 20. O sea, que esto sería 20 milímetros. Y W, que es el ancho más grande, 40 milímetros. Bueno, este W en realidad es el ancho donde esté el agujero. Recuerda que el agujero también esté acá en esta puntica. Entonces, si está acá, el ancho sería 20. Entonces, ese W es el ancho donde esté el agujero. En este caso, esto es 0.5. Entonces, de la gráfica, con punto 5, vamos y cortamos, nos da exactamente acá en el extremo, y vamos y leemos y nos da 2.1. Entonces, K es 2.1. O que acá esto, pues obviamente depende de la visualización de cada uno, ¿cierto? Pero si a mí, por ejemplo, yo leo un valor y me da 2.15, pues no hay forma de que, por ejemplo, usted lea y lee 2.4. No, si yo leo 2.15, pues usted puede leer 2.13, 2.17, no sé, un valor cercano. El resto, lo otro es porque está haciendo mal algún cálculo. O sea, cuando de pronto haya un problema y nos dé un valor por ahí cercano, pues, o sea, nos debe dar un valor cercano, ¿cierto? Si no, es porque hay algún error en alguna parte. Entonces, tenemos que acá es 2.1. Entonces, nuevamente acá es el esfuerzo máximo sobre el esfuerzo promedio. ¿Qué me dice en este caso el cálculo? Que el esfuerzo promedio para este concentrador es la carga axial, que es P, dividido W menos 2R por T. La que sería 8 kilonewton dividido W. W es este 40, o sea 0.04. Menos 2R. Entonces 2R es el diámetro de ese elemento, 0.02, por el espesor T, que es 0.005. Y esto es metros cuadrados. Entonces este esfuerzo promedio da en este caso lo mismo, 80 megapascales. Coincidencialmente dio lo mismo. Pero el esfuerzo máximo entonces va a ser K por el esfuerzo promedio. En este caso K es 2.1 por 80 megapascales. O sea que el esfuerzo máximo va a ser 168 megapascales. El esfuerzo más grande en este caso va a estar en el agujero. ¿Tienes alguna pregunta con esto? Profe, ahí dice que es W menos 2R, o sea que eso no daría 40. El 2 por R. No, no. Mira que ahí se está equivocando. Ahí ya le están dando la cota del diámetro. Esto es 20 milímetros. Da 10 por 2. El radio es 10. Ya ahí le está dando 2R20. Listo, listo. ¿Sí la vio? Sí, sí, tenía esa duda. Listo, sí, mira que ahí ya viene, le está dando 2R, que es el diámetro. Profe, tengo una duda. Cuando usted estaba haciendo en el filete, cuando era, es que R sobre H y W sobre H, ¿cómo lo hallaste en el plano? Pues en el diagrama, por favor.
Acá en la figura. Sí, señor. No, mire acá, R sobre H en el eje X me dio punto 5, entonces vengo por punto 5. Y W sobre H dio 2, entonces me voy por la curva. Esta es la curva R sobre H de 2. Es que hace uno, sube por punto 5 y corta esa curva. Y ya, ahí donde corte la curva, ya me vengo horizontal hacia la izquierda. Ah, profe, gracias. Es que no me había visto ese WH sobre H. Gracias. Entonces, ¿alguna otra duda? Profe, discúlpame ahí también. Por ejemplo, cuando usted hace el promedio, el esfuerzo promedio, cuando está dividiendo el área, ese también debería, ese entre paréntesis debería ir al cuadrado. Perdón, me voy a repetir, por favor. Profe, en el cálculo, cuando está hallando el esfuerzo promedio, cuando pusiste 0.02 por 0.005, ¿no debería ir al cuadrado también, profe? No, porque acá estoy multiplicando dos distancias, H por T. Esto es una distancia, esto es una distancia. Ah, Estás profe, en metros, gracias. estás en metros, da metros cuadrados, pero no, esto no va al cuadrado, porque es una distancia por otra distancia. Profe, gracias. Listo. Bueno, vamos a hacer el 488. Nos dicen, si el esfuerzo normal permisible en la barra es, pues el esfuerzo permisible es 120 megapascales, determine la máxima fuerza P que podemos aplicar. Entonces, pues los valores de K van a ser los mismos, ¿cierto? Es la misma geometría, entonces igual. Debemos verificar el filete y el agujero. Entonces, ¿qué pasa? Este esfuerzo permisible, ¿cuál será? ¿El esfuerzo máximo o el esfuerzo promedio? Entonces, ¿cuál creen que es de estas dos relaciones? Promedio. Poniéndole lógica a El eso. máximo. Sería el El máximo. máximo. El permisible, ¿qué nos ha hablado del permisible? Es el valor hasta donde yo puedo llegar. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Hasta un valor máximo. Entonces, en este caso, el permisible o el esfuerzo máximo va a ser el mismo permisible. 120 megapascales. Entonces va a ser el esfuerzo máximo en este caso. Entonces vamos a verificar. Entonces vamos a empezar por el filete. Entonces para el filete, pues del ejercicio anterior ya tenemos que K es 1.4. ¿Cierto? Ese es el mismo dibujo, pues. Entonces nos dicen que debemos calcular cuál es el valor de P. Entonces despejemos el esfuerzo promedio. Entonces el esfuerzo promedio, despejándolo de acá, va a ser el esfuerzo máximo dividido K. Pero ¿qué es el esfuerzo promedio? Para el filete es P sobre H por T. Listo, recuerde dónde miro eso, en el cada concentrador. Mírelo acá, en este filete, el esfuerzo promedio es la carga axial, pues que acá la llaman P sobre H por T. Es igual al esfuerzo máximo sobre K. Entonces, si yo quiero despejar P, entonces P va a ser el esfuerzo máximo por H por T dividido K. Entonces P va a ser el esfuerzo máximo, entonces ya dijimos que es 120 megapascales. Voy a colocar para que esto me dé en kilonewton. Entonces 120 por 10 a la 3 kilopascales, pero kilopascales es kilonewton sobre metro cuadrado por H.
es del dibujo H, recuerde que es este ancho más pequeño, 20 milímetros, o sea, 0.02 metros. Por T, el espesor de la placa, 0.05 metros. Y todo esto dividido K, que es 1.4. Entonces acá me da una P de, entonces mire que metro con metro cuadrado me queda P en kilonewton. Entonces esto va a ser 120 por 10 a la 3 por 0.02 por 0.05 dividido 1.4. Queda 8.571 kilonewton. Y para el agujero, ya teníamos que K es igual a 2.1. ¿Cierto? Utilizando, pues es el mismo dibujo, entonces K igual a 2.1. Entonces para el agujero, pues el esfuerzo promedio despejándolo va a ser el esfuerzo máximo sobre K nuevamente. ¿Pero qué es el esfuerzo promedio para el agujero? Pues acá está en el concentrador, es la carga axial, en este caso es P, dividido W menos 2R por T, igual al esfuerzo máximo sobre K. Si quiero despejar P, entonces esto va a ser el esfuerzo máximo por W menos 2R por T dividido K. Entonces P va a ser el esfuerzo máximo 120 megapascales nuevamente por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado por W, desde el ancho donde esté el agujero, 40 milímetros, o sea 0.04 metros. Menos 2R, 20 milímetros, o sea 0.02 metros, por 0.05 metros que esté, dividido 2.1, que es el K del agujero. Entonces metro por metro cuadrado esta carga P por este lado da 5.714 kilonewton. Entonces, ¿cuál P puedo aplicar seguramente a ese sistema sin que falle ninguno? ¿8.5 o 5.7? El del 5.714. Esta es la máxima carga que puedo aplicar, ¿cierto? Esta es la respuesta. Se aplicó 8.5 por el filete cumple, pero fallaría por el agujero. Con 5.7 estoy cumpliendo por este lado y cumpliendo por este otro. Bueno, ¿alguna pregunta para este? Pues tan amable y baja un poquitico la hoja, por favor. Bueno, queda un ejercicio 4, este lo hacen de tarea. Básicamente pues es muy parecido al anterior, pues son los dos mismos ejercicios, ¿listo? Pues en uno hay que encontrar la carga P que se puede aplicar y en otro, teniendo P, cuál es el esfuerzo máximo.
Bueno, entonces los voy a ir llamando a la lista. Costa Diosa, Aguirre Acevedo, Barragán López está, Presente, profe. Bedoya, Beltrán Monsalve, Cano Paniagua, Carmona Higuita, Chamorro Vallejo, Presente, profe. Chaverra Zuleta, Clavijo Sánchez, Gallego, Presente. Gamboa Metaute, Profe Gamboa. García Alzate, Presente Arley. Garrido Ríos, Profe, buenas noches, presente. Gil Ramírez, Buenas noches, profe. Gil Ramírez presente. Giraldo Castrillón, Gómez Jiménez, Arley Gómez Jiménez. Granados García, Sí, señor, aquí estoy. Herrera Marín, Profe, buenas noches, presente. Profe, y otra cosita, John Clavijo no pudo asistir porque tuvo que viajar por temas laborales. Entonces él me dijo que le diera, por favor. Ibargüen Echeverría, Profe, presente. Profe, yo la clase pasada asistí, pero me tuve que salir como a las 9 y pedacito. Yo le escribí en el chat, no sé si usted habrá visto. sí, Ah, listo, gracias, profe. Jaramillo Castañeda, Jaramillo Osorio, Loaiza Marín, Lopera Vergara, Presente. Lopera presente. Ok, Montoya Vélez, Profe, presente. Morales Ellis, Murillo Arenas, Presente, profe. Ocampo Ochoa, Presente, profe. Orozco Loaiza, Ortiz Espinal, Profe, presente. Osorio Patiño, Presente, profe. Quejada Gallego, Ramírez González, Presente, profe. Ramírez. Restrepo Guerra, Profe presente. Ríos, Profe presente. Suaza Arroyave, Presente, profe. Vargas Cortés, Presente, profe. Villacop Blanco y Zapata Cuello. Profe, aquí, presente. Aquí al frente. Profe, presente Villacó, profe. No pude activar el audio. Listo, repito rápidamente. Quejada Gallego, Orozco Loaiza, Morales Ellis, Jaramillo Osorio, Jaramillo Castañeda, Chaverra Zuleta, Carmona Higuita, Cano Paniagua, Beltrán Monsalve, Bedoya y Acosta Diosa.